El tema que vamos a presentar es modelo para manejo de enojo y agresividad. El equipo está conformado por Daniel Aguilar, Ana Mercado y Minerva Virgen. Comenzaremos definiendo y diferenciando conceptos esenciales desde diferentes perspectivas para después dar paso a distintos modelos, técnicas de intervención y varios instrumentos que pueden ser aplicados en el trabajo con la ira y el enojo. En esta sección se hablará sobre agresividad. La agresividad es un estado emocional caracterizado por su tendencia a desencadenar conductas dirigidas a dañar a otros, contrariarlos, humillarlos, entre otras acciones de la misma naturaleza. Parte importante excluida en esta definición es que esta misma fuerza o energía puede estar orientada hacia uno mismo. Como ya sabemos, el ser humano es biopsicosocial, por lo que los factores determinantes son complejos y distintos en cada caso, siendo biológicos, sociales, ambientales y familiares. De acuerdo con este modelo de Voss y Perry, la agresión tiene un componente cognitivo que sería lo que pienso, aquí se da la hostilidad. El componente emocional, que es el enojo, es un sentir, y un componente conductual, que es lo que hago y se traduce en agresiones físicas o verbales. Se puede hablar de la agresividad desde distintas teorías o puntos de vista. La primera que tenemos es la etiológica, que es más un estudio biológico. Lo que postula es que la agresividad es un impulso motivado a la conservación de la especie. Entonces, esta teoría la coloca como algo genético y propio de los animales. Existe otra teoría que trata de explicar la agresividad, en la que se postula que la frustración es el mayor determinante de las conductas agresivas. Por frustración entendemos aquel sentimiento experimentado en la interferencia de un proceso, generalmente orientado a la satisfacción de una necesidad. Es interesante esta teoría ya que se menciona la frustración en mucha de la literatura revisada para esta presentación, aunque se haya descartado la teoría por no ser realmente un factor determinante obligatorio, sí está presente en muchas ocasiones. También postulaba que a lo largo de la vida del ser humano se presentan etapas en las que se ven frustradas la satisfacción de ciertas necesidades, por lo que hay edades en las que es más propensa la manifestación de agresividad. Dentro del enfoque psicoanalítico encontramos que Freud habla de la agresión como algo innato al hombre. Es percibida como un aspecto de deseos biológicamente primitivos y a lo largo del desarrollo se disminuye el carácter primitivo y por ende agresivo, sustituyéndolo por otros deseos más complejos. En los últimos años está cobrando protagonismo un enfoque más proactivo, que es la psicología positiva. Esta perspectiva se centra en el fortalecimiento de los factores de protección que inhiben la conducta agresiva, por ejemplo la empatía. Esta favorece la adaptación e integración social, por lo que podría fomentar una mayor autoestima y así una mayor capacidad de autocontrol. Hasta ahora hemos hablado de distintas teorías que explican la agresividad desde lo biológico. Para la Gestalt no va a ser diferente, o al menos para el teórico Fritz Perls, que lo considera como una fuerza biológica con característica destructiva, que busca desestructurar y transformar aquello con lo que está en contacto para su asimilación. Generalmente, las conductas agresivas no son una verdadera expresión de la ira, sino que enmascaran otros sentimientos como la inseguridad, el rechazo, angustia y también está relacionado con una difusa identidad. En esta sección se hablará sobre la ira. La ira puede ser comprendida como una experiencia emotiva subjetiva que activa el sistema simpático, la cual es causada por una percepción de amenaza. La ira es comunicada a través de expresiones faciales, posturas, verbalizaciones y conductas agresivas. La solución hacia la ira no se encuentra en mantenerla contenida, sino en cambiar la relación y respuesta ante pensamientos y sentimientos asociados con ella. Las características de la ira, según los tres autores presentes, es que la ira es más frecuente que el miedo, la vergüenza o la tristeza. También se encontró que los episodios de ira son más cortos que los de la culpa o el gozo. La ira suele ser tan intensa como el miedo, pero es menos intensa que la tristeza. Además, se reportaron menos intentos por controlar la ira en comparación a otras emociones. También esta es la emoción que presenta mayores efectos negativos. La activación simpática es la que prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta y fuerza, donde se encontró que la ira es la que mayor activación tiene. Y la activación parasimpática, siendo solo activada durante los periodos de descanso o digestión,
se encontró que es la misma activación que en el disgusto o la vergüenza. Pasaremos ahora a definir el enojo y cuáles son las características que lo componen. El enojo resulta ser un concepto un poco más amplio y complejo, donde caben y se relacionan los anteriores ya mencionados, y otros más como la furia y la irritación. En la literatura se denota como un concepto más emocional y con una amplia gama de respuestas que varían de intensidad. Se menciona que los desencadenantes del enojo podrían ser más sociales, como lo es la traición y el engaño, pero también cuando una persona se ve amenazada en su percepción de autovalor, también la baja tolerancia a la frustración y situaciones de estrés. El enojo provoca reacciones involuntarias, cambios faciales, pensamientos y recuerdos que llegan en el momento del evento no placentero. El mayor problema con este tipo de emociones es saber qué hacer con ellas y con la situación que nos provocó el enojo. Considero que es importante deconstruir las connotaciones negativas del enojo, la ira y la agresividad, empezarlos a ver como una herramienta para poner límites y orientado a proteger nuestro yo. Este pequeño clip es un ejemplo y una recomendación sobre un anime llamado Mob Psycho 100, en la que se sigue la historia de un psíquico con poderes espirituales muy fuertes y conforme se desarrolla la historia se representa cómo crece su enojo a manera de porcentaje, donde el 100% es la explosión de un ataque de ira. Esta energía toma el control de sus actos llevándolo a ser destructivo con lo que hay a su alrededor. El autor Jules, en el año 2012, establece que una de las variables que desencadenan reacciones agresivas son los factores ambientales o externos, presentes durante el proceso de desarrollo. Las condiciones aprendidas interactúan para aumentar o disminuir la tendencia de conductas violentas. Es por esto que lo relacionamos con el personaje, ya que se apropió de ideas que no le permiten mostrar su enojo, combinado con características antisociales y el poco contacto con sus emociones. En esta sección se revisará cuál es el componente cultural del enojo. Para hablar del componente cultural, la característica más obvia de nuestro contexto es que vivimos en una sociedad heteropatriarcal que ya tiene bien decididos y establecidos, también reproducidos estereotipos, roles de género, así como características atribuidas a las masculinidades y feminidades. Entonces, se sabe que es más socialmente aceptada la expresión del enojo, ira, agresividad en hombres y es más natural, entre comillas, la tristeza en las mujeres. Un dato curioso es que un filósofo hindú llamado Osho decía que el enojo y la tristeza son emociones polares, así que nosotros podríamos identificar esto en personas que tienen una mayor tendencia a enojarse o entristecerse, y les es muy difícil manifestar la emoción contraria. Lo que proponía para comprobarlo es un experimento que también sirve como meditación, en la que cuando nos sentimos tristes tratemos de provocarnos el enojo y viceversa. En el momento en el que dominemos este cambio varias veces, podemos desapegarnos y tener un mayor control sobre ello. En esta sección se hablará sobre modelos de intervención. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, se plantea un modelo que contemple la estrecha relación entre pensamientos, sentimientos y conductas para así modificar patrones de comportamiento. El tratamiento del enojo desde este enfoque se basa en la reestructuración cognitiva, dando paso a pensamientos objetivos y adecuados a cada situación, dando la posibilidad de ver las situaciones desde un panorama más amplio y adaptativo en lugar de uno general cargado de distorsiones cognitivas que llevan a generalizar situaciones sin ser analizadas de manera individual y desde distintos ángulos. Modelo de afrontamiento. El término afrontamiento fue definido como los esfuerzos cognitivos, emocionales y conductuales dirigidos a manejar las demandas internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos de la persona. Asimismo, el afrontamiento implica siempre la adquisición de un cierto control de la situación. El objetivo general del modelo es analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento, que son las que vienen en el diagrama, y la gestión de emociones, esto para determinar en qué medida influyen sobre la conducta agresiva. Los autores plantean 3 dominios de las estrategias, que es afrontamiento cognitivo, afrontamiento conductual y afrontamiento afectivo. Para Golden, el éxito de las intervenciones en casos de ira está ligado con una educación sobre la misma. Esta la explica en 7 aspectos. El primero de ellos es la práctica de la comunicación asertiva. Esta es pues aquella comunicación que nos permite expresar sentimientos, pensamientos y deseos de manera clara,
sin afectar o dañar a otros. También es necesario identificar las emociones que asociamos a la ira o incluso los cambios fisiológicos que la acompañan, como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, entre otros. El autor también plantea la importancia de además identificar y confrontar el diálogo que está basado en una lógica distorsionada y que no nos permite analizar la situación que nos causa ira desde todos sus ángulos, y además recalca la importancia de mostrarle al cliente las ventajas de comunicar y buscar ayuda para el manejo de la ira, así como ayudarle a descubrir técnicas de relajación y de resolución de problemas que puede poner en práctica en situaciones de ira en su vida. Por último, también se menciona la importancia de aprender a aceptar y a perdonar tanto a uno mismo como a otros. Terapia de aceptación y compromiso. Se señalan 3 pasos para superar los conflictos ocasionados por la ira. El paso 1 es: acepta tus pensamientos y sentimientos. Este hace mención a dejar de luchar contra ellos y solo observarlos. Así podemos desarrollar posteriormente compasión por ellos. En el paso 2, enfoca tu atención y energía en lo que realmente importa. Al sentir la ira, podemos responder guiados por ella o enfocándonos en pensamientos que aporten algo a nosotros o nosotras. Y el paso 3, actúa. Esto implica actuar no desde la ira, sino dejarla ir, no obedecerla y seguir fieles a nosotros y nosotras y a nuestras metas en la vida. En esta sección se hablará sobre técnicas de intervención. Las técnicas cognitivo-conductuales que aquí presentamos son propuesta del autor Novaco en el año de 1975. Como podemos ver, las ha dividido en 3 fases, siendo la primera de ellas la preparación cognitiva. Aquí se incluye la identificación de situaciones a trabajar, la identificación de claves ambientales y las autoafirmaciones para reencuadrar la situación y facilitar respuestas adaptativas. El autor sugiere que la intervención en esta fase sea mediante un entrenamiento de relajación o role-playing para mejorar el afrontamiento de situaciones problemáticas para la persona. La segunda fase es la de adquisición de habilidades de relajación, que tal como su nombre lo dice, está enfocada en el desarrollo de técnicas de relajación en presencia del estímulo o situación provocadora de ira. Por último, se pasa a la fase de repetición o de ensayo. Aquí los sujetos son expuestos a situaciones provocadoras de ira, ya sea mediante role-playing o imágenes. Esto con el propósito de dar herramientas de resolución de conflictos o entrenamiento para habilidades sociales. Dentro de las técnicas psicodinámicas se le da un importante valor a la comunicación, incluyendo en sus técnicas el role-playing. Esta simulación y representación da pie a poder nombrar estados de ánimo y explicar el por qué ocurren. Otra de estas técnicas es la biblioterapia, en la cual se hace uso de la literatura con fines terapéuticos, permitiendo así la identificación, catarsis, aceptación e insight, mediante la lectura de poemas e historias para crear en los participantes la atribución de efectos desagradables que serán posteriormente discutidos dentro de un grupo. Técnica de autocontrol. Las estrategias de autocontrol no suponen siempre un no hacer, sino que en la mayor parte de los casos se trata de poner en marcha conductas que alterarían la frecuencia de ocurrencia de otras. El único requisito imprescindible que debe cumplir una conducta para que se pueda llamar autocontrol es que ésta no esté motivada por cosas del exterior. Por ejemplo, empiezo a hacer estas cosas o dejo de hacer estas otras conductas porque me van a premiar, me van a dar dinero o voy a poder salir más seguido, sino que la motivación tiene que venir de nuestro propio ser. El primer punto de la técnica de autocontrol es la autoobservación. Es necesario que la persona aprenda a detectar su conducta problemática antes de intentar modificarla. Además, como dice en la diapositiva, es necesario que la persona lleve un registro acerca de las conductas problemas y asimismo que aprenda a sustituir definiciones vagas y generales por expresiones claras y concisas. También menciona la importancia de la retroalimentación del cliente a la autoevaluación. Esto ayudaría a que la persona ponga en marcha mecanismos evaluativos. El segundo punto son los contratos conductuales. Esto sirve para formalizar el programa de manera que la persona va a saber qué tiene que hacer en cada momento y además se podría apoyar de terceras personas y no solo del terapeuta. Así, cuando la persona esté en su día a día y en sus distintas actividades, tenga ayuda de externos. Y en el último es la programación de tareas intersesiones.
Esta tiene como fin fomentar la participación del individuo, haciendo que se adueñe del programa de cambio y no dependa solo del terapeuta. En un primer momento deben adaptarse a las posibilidades del individuo, siendo sencillas y permitiendo el logro de objetivos, aumentando su motivación y participación en el programa, porque él va a ver que puede realizar las cosas y que los cambios están siendo a partir de él. En esta sección se hablará sobre instrumentos. Estos son algunos de los instrumentos que encontramos. El primero es escala de agresividad física y verbal. Esta escala cuenta con 20 ítems con formato de 3 alternativas, a menudo, algunas veces o nunca. Este evalúa la conducta de hacer daño a otros física y verbalmente. El segundo, que es la escala de inestabilidad emocional, al igual que la prueba pasada, tiene 20 ítems y el mismo formato de respuesta. Esta describe las conductas faltantes de autocontrol como resultado de la escasa capacidad para frenar la impulsividad y la emocionalidad. Y el tercero, el inventario de expresión de ira, estado rasgo. Consta de 49 ítems, los cuales se contestan con una escala de 4 puntos, indicando la intensidad o frecuencia. Este inventario mide la experiencia, expresión y el control de la ira. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si quisieran saber más sobre algo en particular del video, podemos pasarles los textos en los que nos basamos. Cabe mencionar que hay otros conceptos muy relacionados con los ya mencionados en la exposición y que no nos fue posible tocar debido al tiempo limitado y la complejidad de cada uno de ellos, puesto que todos tenían un bagaje teórico muy amplio. Si alguien tiene curiosidad por el anime del ejemplo o el filósofo hindú mencionado anteriormente, podrá encontrar información en el apartado de referencias. Gracias.